Bueno, pues ha salido el pueblo de Israel, ha salido de Egipto, sale de la esclavitud, es el momento de la Pascua, de la Pascua. En hebreo se llama Pesaj, terminado en J, Pesaj. Es la Pascua y esa es la fiesta más importante para los judíos, donde conmemoran todos los años, conmemoran esa salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Tiene un doble sentido para los judíos. Un sentido de conmemoración histórico, donde Dios actúa en favor de su pueblo, pero también tienen un sentido espiritual. Es decir, Dios libera a cada hombre de la esclavitud. Dios libera a cada hombre de la esclavitud. Ese es el sentido judío. ¿eh? Pero tiene también un paralelismo con el cristianismo. Porque Jesucristo en la Pascua cristiana, es decir, en su muerte y en su resurrección, Dios, a través de Jesucristo, libera al hombre del pecado. El pecado es el que lleva al hombre a la muerte, a la muerte física y a la muerte espiritual. Jesucristo libera del pecado y libera de la muerte. Con la resurrección nos abre un camino hacia la vida eterna. ¿Vale? Ese es el sentido judío y el sentido cristiano. Bueno, pues el pueblo ya está en el desierto y, vale, al principio la cosa va bien, pero cuando están en el desierto no tienen agua, el sol, Dios los va guiando a través de una nube, en forma de nube, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va guiando al pueblo a través del desierto. Pero claro, no tienen agua. Le piden a Moisés que haga algo. Moisés coge su báculo, golpea en una roca y saca un manantial de agua. No tenían comida, no tenían comida. Pues Dios hace que una bandada de codornices aparezcan y ya tienen carne para el camino. No tienen pan. Entonces Dios hace que desde el cielo caiga una especie de semillas, como una semilla, una especie de sémola, pero no de trigo, sino de otra semilla, que se llama maná. Maná. Ese maná, esa especie de sémola, de semilla, la cogen, la amasan, hicieron también pan. De esta manera, a través de milagros, el pueblo pasa la zona del desierto, llega hasta otra zona, también desértica, pero ya con, digamos, no es el desierto tan duro. Y allí, a los pies de una montaña, del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, se establecen temporalmente. Moisés sube hasta el monte Sinaí a dar gracias a Dios y allí Dios le habla y le da lo que serían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Allí Moisés estuvo 40 días y 40 noches, según nos dice la Biblia, y el pueblo pensaba que Moisés ya no volvería. No se fiaban de Dios, no se fiaban de Dios, no tuvieron en cuenta ni lo que Dios había hecho, a pesar de haber hecho milagros en el desierto, a pesar de haber abierto los mares para que ellos pudieran pasar, no tuvieron en cuenta nada de eso y no se fiaron de Dios. Dijeron que en Egipto ellos tenían comida, eran esclavos, es verdad, eran esclavos, pero allí tenían comida, tenían bebida y tenían distintos dioses. Hicieron un becerro de oro para adorarlo. Como eso era uno de los dioses de egipcio, un dios egipcio. Bueno, pues hicieron ese becerro.
y hicieron una gran fiesta y lo adoraron. En ese momento es cuando Moisés baja con las tablas de la ley y les pide al pueblo que se arrepientan y que confíen en Dios. Parte esas tablas diciendo que el pueblo había abandonado y había profanado la fe de ese Dios altísimo que los había liberado, parte esas tablas delante del pueblo y luego vuelve a subir a las montañas, vuelve a bajar con otras tablas de la ley, las mismas, los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos los mete dentro de un arca, una especie de cofre que Dios les manda hacer. En ese arca ponen esas leyes, ponen también restos del maná del desierto, y en ese arca pues se establece, digamos, la presencia de Dios que va a ir acompañando al pueblo hasta que llegue a la tierra prometida, hasta la tierra de Palestina, de Israel. Ese arca se guarda dentro de una tienda, que esa tienda, digamos, es como un lugar santo. Es un lugar donde la presencia de Dios está en medio del pueblo. Esa tienda, con ese arca, el arca de la alianza, va a ser lo que dé lugar luego más adelante en el futuro a los templos, al gran templo de Jerusalén, donde dentro del templo, en el lugar más santo, en el Sancta Sanctorum, estará el arca de la alianza que acompañó al pueblo de Israel hasta Palestina, hasta la tierra prometida. En el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, en la tienda de la presencia de Dios, que contenía el arca de la alianza, con esos 10 mandamientos y los restos del maná del desierto, se establece una alianza. Por eso al arca se le llama arca de la alianza. Se establece una alianza. La alianza es un pacto. Un pacto. Dios hace un trato con el pueblo de Israel. Le dice, yo voy a ser vuestro Dios. Os voy a acompañar. Yo voy a ser vuestro Dios. Pero vosotros seréis mi pueblo. Lo único que Dios pide al pueblo es que haya un trato de confianza, de fe. De fe hacia el Dios que les ha liberado. Y a cambio, Dios cuidará de su pueblo. Esa alianza va a estar rota muchísimas veces por el pueblo de Israel. Muchas veces va a ir rompiendo el pacto, el trato, la alianza. Sin embargo, Dios nunca rompe su alianza. Cuando Dios dice una cosa y hace un trato con un hombre o con una mujer, Dios no rompe nunca su alianza. El hombre sí. El hombre sí que rompe la alianza. Ese es el pecado. El romper la fe, el romper el trato de confianza entre Dios y el hombre. Ese es el pecado. Hay un paralelismo con Jesucristo. Jesucristo, a través de su propio sacrificio, realiza una nueva alianza, la alianza definitiva, que vuelve a unir a la humanidad, al hombre, con Dios. Que vuelve a establecer un trato de confianza entre Dios y el hombre. Ese es el sentido de que Jesucristo nazca, de que predique el Evangelio y que luego se sacrifique, muera y resucite. El establecer un nuevo camino de fidelidad entre Dios y el hombre. A través de Jesucristo, con su nueva alianza, se forma un nuevo pueblo
de Israel, un Israel nuevo, que será el pueblo cristiano. Lo veremos más adelante, pero cuando vuelven a establecer, digamos, el camino y llegan a la tierra prometida, durante el camino se establecen 12 tribus que eran los herederos de Jacob, los herederos de Jacob. Según las distintas familias, pues establecen 12 tribus, el pueblo de Israel. Esas 12 tribus, cuando llegan a la tierra prometida, se dispersan por todo el territorio. A cada tribu le corresponde un territorio dentro de la tierra prometida. Jesucristo va a elegir 12 apóstoles, 12 discípulos, en representación de cada una de las tribus de Israel. Y esos 12 discípulos, una vez que Jesucristo muere y resucita, se van a dispersar por todas las naciones de la tierra, anunciando a Jesucristo a lo largo de toda la tierra. Hay un paralelismo entre Israel y Jesucristo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo representa Jesucristo. Bueno, es importante que tengáis en cuenta qué es la Antigua Alianza. La Antigua Alianza es la que se establece entre Moisés y el pueblo de Israel con Dios, a los pies del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, con el Arca de la Alianza, con los 10 mandamientos como ley fundamental de esa alianza. Y el trato fundamental es que Dios acompañaría al pueblo, lo defendería y estaría siempre con él, y el pueblo le rendiría culto siempre a Dios y confiaría en él. Hay un trato de fe y de confianza en Dios.